17. 4 veces ejerció Calígula el consulado, la primera desde las calendas de julio y durante 2 meses, la segunda desde las calendas de enero, durante 30 días, la tercera hasta los idus de enero, la cuarta hasta el séptimo día antes de los idus del mismo mes. Los 2 últimos consulados fueron consecutivos, el tercero lo comenzó en León y sin colega, no por orgullo o indiferencia, como se ha dicho, sino porque, ausente de Roma, ignoraba que su colega había muerto hacia el día de las calendas. Dio 2 veces al pueblo congiarios de 300 estercios por cabeza, y a los senadores lo mismo que los caballeros, una comida suntuosa, invitando también a ellas sus esposas e hijos. En el último de estos festines hizo distribuir a los hombres trajes urbanos y cintas de púrpura a los niños y a las mujeres. Para aumentar perpetuamente el regocijo público en las fiestas saturnales, les añadió un día llamado Día de la Juventud. 18. Dio muchas veces combates de gladiadores, unos en el anfiteatro Auro, otros en el campo de Marte, y presentó en ellos grupos de luchadores de África y de campaña, elegidos entre los más famosos de estos países. Cuando no presidía personalmente estos espectáculos, encargaba hacerlo a los magistrados o sus amigos. También dio juegos escénicos, muchos y muy variados, algunas veces durante la noche y de la luz de inmensa cantidad de antorchas. Mandaba a los espectadores regalos de toda clase, y hasta cestos llenos de pan y de carne, viendo un día enfrente de él, en una de las distribuciones, a un caballero romano que comía su parte con mucho apetito y alegría, hizo llevarle la suya, y observando más lejos a un senador digno émulo del caballero, le envió el nombramiento de pretor extraordinario. Los juegos que dio en el circo duraron algunas veces desde la mañana a la noche, con intermedios que fueron a veces una cacería de animales africanos, a veces una carrera troyana. Algunos espectáculos de estos fueron notables, y especialmente por estar sembrada la arena de bermellón y polvo de oro, y porque solamente senadores dirigían los carros. Otros, en fin, se dieron de improviso, como el día en que, examinando desde el palacio de Helio las instalaciones del circo, accedió a la petición que le dirigieron algunas personas desde lo alto de las casas vecinas. 19. Inventó además un nuevo género de espectáculo, distinto a cuanto se ha visto. Hizo construir en el mar, entre Bayas y Pusol, en un espacio de cerca de 3.600 pasos, un puente formado por doble fila de naves de transporte traídos de todos los mares, sujetas con anclas y semicubiertas con pavimento, cuya forma recordaba la vía Apia. Durante 2 días no hizo más que pasar y repasar por aquel puente, el primero en caballo magníficamente enjaezado, llevando corona de encina en la cabeza, escudo en una mano y espada en la otra, y sobre los hombros clámide bordada de oro. A la mañana siguiente, con traje de auriga, en un carro arrastrado por 2 famosos caballos. En esta ocasión procedíale el joven Darío, uno de los rehenes de los partos, y seguíanle su guardia pretoriana y sus amigos en carros. Han creído algunos que imaginó aquel puente con objeto de igualar a Jerjes, tan admirado por haber echado uno en el Helesponto, mucho más corto que el de Bayas. Otros que quiso asustar con la fama de aquella gigantesca empresa a los germanos y bretones, a los que amenazaba con la guerra. Sé todo esto, pero siendo niño aún, oía decir a mi abuelo que la única razón de aquella obra, revelada por los servidores íntimos del palacio, fue que el astrólogo Trasilo, viendo vacilar a Tiberio en la elección de su sucesor e inclinarse a su nieto natural, había afirmado que Cayo no tenía más probabilidades de ser emperador que de atravesar a caballo el golfo de Bayas. 20. También dio espectáculos fuera de Italia, especialmente juegos urbanos en Sicilia y Siracusa, y juegos variados en León, en la Galia. Estableció también allí concursos de elocuencia griega y latina, en los que los vencidos estaban obligados, según dicen, a coronar ellos mismos a los vencedores y a componer su panegírico. Y en cuanto a aquellos cuyas composiciones se juzgaban malas, debían borrarlas con una esponja hasta con la lengua, si no preferían que se les azotase o se les arrojara en el río más inmediato. 21. Terminó los monumentos que Tiberio había dejado incompletos, el templo de Augusto y el teatro de Pompeyo. Comenzó un acueducto cerca del Tibur y un anfiteatro cerca del campo de Marte, obras de las que su sucesor Claudio terminó la primera, abandonando la segunda. Por orden suya se reconstruyeron en Siracusa las murallas de la ciudad y los templos de los dioses que estaban arruinados. También proyectó reconstruir el palacio de Polícrates en Samos, terminar en Mileto el templo de Apolo Didomeo,
fundar una ciudad en la cumbre de los Alpes, pero ante todo abrir el istmo de Acaya, y ya había enviado un centurión primpiliario para medirlo con exactitud. 22. Hasta aquí he hablado de un príncipe, ahora hablaré de un monstruo. Habíase hecho llamar Piadoso, hijo de los campamentos, padre de los ejércitos, César óptimo y máximo, oyendo un día a varios reyes que habían venido a Roma a saludarle, disputar entre sí en su mesa acerca de la nobleza de su origen, exclamó en griego: uno solo sea príncipe, uno solo sea rey. Y poco faltó para que en el acto tomase la diadema y sustituyese la ficción del principado por la realeza. Más le dijeron que era superior a todos los príncipes y reyes de la tierra, y desde entonces comenzó a atribuirse la majestad divina. Mandó traer de Grecia las estatuas de dioses más famosos por la excelencia del trabajo y el respeto de los pueblos, entre ellas la de Júpiter olímpico, y quitándole la cabeza la sustituyó por la suya. Hizo prolongar hasta el foro un ala de su palacio y transformar el templo de Cástor y Pólux en un vestíbulo en el que frecuentemente se sentaba entre los dos hermanos, ofreciéndose a las adoraciones de la multitud. Algunos le saludaron con el título de Júpiter Lacial. También tuvo para su divinidad templo especial, sacerdotes y las víctimas más raras. En este templo veíase su estatua de oro, que se le parecía mucho, y que todos los días vestían como él. Los ciudadanos más ricos se disputaban tenazmente las funciones de este sacerdocio, objeto de toda su ambición. Las víctimas que se inmolaban a este dios eran flamencos, pavos reales, codornices, gallinas de Numidia, pintadas, faisanes, y en cada día una especie diferente. Por la noche invitaba a la luna, cuando estaba en lleno y en todo su esplendor, a venir a recibir sus abrazos y compartir su lecho. De día celebraba conversaciones secretas con Júpiter Capitolino, hablándole algunas veces al oído y presentándole enseguida el suyo, y otras en alta voz y hasta con tono arrogante. Oyósele en cierta ocasión decirle con amenazas: «Pruébame tu poder, o teme el mío». Pero, habiéndose dejado ablandar, según decía, y habiéndole instado Júpiter a que viviese cerca de él, hizo construir un puente por encima del templo de Augusto, entre el monte Palatino y el Capitolio. Más adelante, con objeto de estar más cerca, hizo echar en la plaza misma del Capitolio los cimientos de un nuevo palacio. 23. No quería que se le creyese ni que se le llamase nieto de Agripa, cuyo nacimiento le parecía muy bajo, y le ponía furioso que en discursos o versos le pusiesen en el linaje de los Césares. Proclamaba que su madre había nacido de un incesto de Augusto con su hija Julia, y no contento con difamar así a Augusto, prohibió celebrar las fiestas solemnes de las victorias de Accio y de Sicilia, como funestas y desastrosas para el pueblo romano. Llamaba a su bisabuela Livia Ulises con faldas, y en una carta al Senado osó rebajar su nacimiento, diciendo que su abuelo materno no era más que un decurión de Fondi, cuando estaba probado por los anales públicos que Aufidio Lurco desempeñó en Roma altos cargos. Un día negó una conversación particular a su abuela Antonia y quiso que estuviese presente el prefecto Macrón. Con estos disgustos y otras indignidades la hizo morir, si es que no la envenenó según se dice. Después de su muerte no le tributó ningún honor, y contempló tranquilamente desde su mesa las llamas de la pira. Mandó un tribuno militar para que matase de improviso a su primo Tiberio y obligó a su suegro Silano a degollarse. Pretendía que el primero se había negado a seguirlo por mar tempestuoso, esperando apoderarse de Roma si él perecía en la tempestad, y que el otro había respirado un antídoto para precaverse contra sus tentativas de envenenamiento. En realidad Silano había querido evitarse las molestias de la navegación y las náuseas del mareo de que sufría mucho, y Tiberio no había hecho otra cosa que usar un remedio conocido contra una tos rebelde. En cuanto a su tío Claudio, solamente lo perdonó para hacerlo juguete suyo. 24. Tuvo comercio criminal y continuo con todas sus hermanas, y a la mesa las hacía sentar consigo en el mismo lecho, mientras que su esposo ocupaba otro. Créese que llevaba aún la pretexta cuando arrebató la virgindad a Drusila, y un día le sorprendió en sus brazos su abuela Antonia, en cuya casa se educaban los dos. Casáronla enseguida con el consular Lucio Casio Longino, pero Cayo se la arrebató y la trató públicamente como su esposa legítima. En una enfermedad que padeció, la instituyó heredera de sus bienes y del imperio. Cuando murió, hizo suspender todos los negocios, y durante ese periodo fue crimen capital haber reído, haberse bañado o haber comido con los parientes, la esposa o los hijos.
Como enloquecido por el dolor, se fugó una noche de Roma, atravesó sin detenerse la campaña y llegó a Siracusa, de donde volvió tan bruscamente como fue, con la barba y los cabellos desmesuradamente largos. En lo sucesivo no juró más que por la divinidad de Drusila, hasta en las circunstancias más solemnes y hablando al pueblo y a los soldados, no profesó a sus otras hermanas igual pasión, ni les tuvo las mismas consideraciones, y frecuentemente las entregó a sus compañeros de disolución. Así fue que no vaciló en el proceso de Emilio Lépido en hacerlas condenar como adúlteras y cómplices de aquel conspirador. No solamente mostró cartas de su mano que, por fraude y medios infames le habían entregado, sino que también consagró a Marte vengador con una inscripción, 3 espadas preparadas para matarle. 25. En cuanto a sus matrimonios es difícil decidir si fue más infame cuando los contrajo, cuando los deshizo o cuando los mantuvo. Habiendo asistido a las bodas de Pisón y de Livia Orestila, mandó que la llevasen en el acto a su casa, la repudió poco después, y 2 años más adelante la desterró, so pretexto de que en este tiempo había vuelto a hacer vida común con su primer marido. Otros dicen que, estando sentado en la comida de bodas enfrente de Pisón, le dijo: «No estreches tanto a mi esposa», que terminada la comida se la llevó y a la mañana siguiente publicó por un edicto diciendo que se había casado como Rómulo y como Augusto, habiendo oído decir un día que la abuela de Loria Paulina, esposa del consular Memio, que mandaba los ejércitos, había sido la mujer más hermosa de su época, la hizo traer inmediatamente de la provincia donde mandaba su marido, obligó a éste a que se la cediera, la tomó por esposa y la repudió poco después, prohibiéndole que jamás tuviese comercio con ningún hombre. Con más constancia y ardor amó a Cesonia, que no era bella ni joven, que había tenido ya 3 hijas con otro, pero que era un monstruo de lujuria y lascivia. Frecuentemente la mostró a los soldados cabalgando a su lado, revestida con la clámide y armada con casco y escudo, y a sus amigos las enseñó desnuda. Cuando fue madre quiso honrarla con el nombre de esposa, y el mismo día se declaró marido suyo, y padre de la hija que había dado a luz. Dio a ésta el nombre de Julia Drusila, la llevó a los templos de todas las diosas y la colocó en el seno de Minerva, a quien rogó que la criase y educase. La mejor prueba para él de que pertenecía a su sangre era su crueldad, tan grande ya que rasgaba con las uñas el rostro a los niños que jugaban con ella. 26. Después de estos detalles, no extrañará la manera como trató a sus parientes y amigos, en primer lugar a Ptolomeo, hijo del rey Juba y primo suyo, porque era nieto de Antonia, por su madre Selena, y sobre todo a Macrón y a Enia, que lo habían elevado al imperio a pesar del parentesco y del recuerdo de los beneficios recibidos. Todos perecieron con muerte sangrienta. No mostró más respeto ni bondad con los miembros del Senado. Consintió que muchos de ellos, honrados con las primeras dignidades, corriesen a pie y con la toga junto a su carro por espacio de varias millas, y que durante sus comidas permaneciesen en pie detrás de su lecho o a sus pies con un delantal en la cintura. Hizo matar a algunos secretamente y no dejaba de llamarles a palacio como si viviesen aún, hasta que pasaba algún tiempo, decía con odiosa mentira que se habían dado voluntariamente la muerte. Destituyó a los cónsules porque habían olvidado dar un edicto acerca del aniversario de su nacimiento, y la república permaneció durante 3 días sin sus primeros magistrados. Habiendo sido nombrado su cuestor en una conjuración, le hizo azotar, quitándole él mismo sus vestiduras que extendió a los pies de los soldados para que, al descargar los golpes, estuviesen más firmes. Trató a todos los órdenes con igual desprecio y crueldad, importunándole el ruido de las multitudes que iban a medianoche a ocupar los puestos gratuitos del circo. La hizo arrojar a latigazos. Más de 20 caballeros romanos quedaron aplastados en el tumulto y otras tantas matronas, sin contar muchos individuos del pueblo. Los días del espectáculo se complacía en sembrar la discordia entre los plebeyos y caballeros, haciendo comenzar las distribuciones antes de la hora acostumbrada, con objeto de que éstos encontrasen ocupados sus puestos por las gentes de más baja estofa. Durante los juegos mandaba descorrer de pronto, cuando el sol era más ardiente, el toldo que preservaba a los espectadores, y prohibía que saliese nadie del anfiteatro. En vez de los combatientes ordinarios, llevaba a veces a la arena fieras extenuadas, combatientes desechados y envejecidos, y como gladiadores de farsa, respetables padres de familia, conocidos por alguna deformidad corporal. Más de una vez llegó hasta cerrar los graneros públicos y amenazó al pueblo con el hambre.